Abran sus Biblias en el libro de Lucas, San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. ¿Encontraron, hermanos? Dice la palabra del Señor de esta manera. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. En esta mañana quiero hablarles, estimados hermanos, acerca de cualidades o requisitos de un servidor de Dios. ¿Cuántos aquí esta vez se consideran servidores de Dios? Amén. Desde el momento que Dios nos ha llamado a servirlo a Él, un cristiano tiene que estar dispuesto a servir a aquel que un día nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Cuando a un miembro Dios le pone el deseo de servirle en la iglesia, muchas veces le damos un listado de requisitos para ingresar a los ministerios de la iglesia. A veces pedimos uniforme. En la iglesia en la cual yo estoy pastoreando, el superintendente, el diácono y también la comisión, así como el hermano que es gordito, que estaba dirigiendo, tiene esa chispa. Y él antes de venir nos dijo a nosotros, ¿sabes, hermanos? Vamos a hacer nuestro uniforme y vamos a uniformarnos desde el primeros días de mayo, ya todos deben estar con su uniforme. Entonces, y te quiero en Lima, debo comprar mi uniforme para llevar ya para estar uniformado. Entonces, muchas veces en la iglesia, hermanos, tenemos esto: uniforme completo, puntualidad, responsabilidad, amabilidad, Biblia, himnario, ser bautizado y más que todo fiel en todo. Cualidades que debe tener un servidor de la iglesia. Pero muchas veces, hermanos, se nos olvida que todo cristiano ha sido llamado no solamente para ser un servidor de la iglesia, sino un servidor para el reino de Dios. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros solamente aquí aparecemos unos fieles, unos obedientes, unos sumisos, pero salir de aquí no nos interesa nada. Esa clase de servidor que solamente aquí quiere ser un hombre sujeto a las reglas, a la conducta, todo. Francamente no estamos haciendo religiosos. Solo para estas 4 paredes. Y esto no es un servidor apto para el reino de Dios. Amén. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque no es la iglesia que da los galardones y bendiciones, sino que es Dios que a usted y a mí nos va a dar la recompensa por nuestro servicio en el Señor. Amén. Lastimosamente, hermanos, muchos cristianos somos servidores de iglesia y no del reino de los cielos. Es decir, pensamos que nuestro servicio está delimitado por las 4 paredes del templo y únicamente por el día que nos corresponde usar el uniforme de servidor, y esto no es así. En el versículo que hemos leído, encontramos palabras claves que nos permitirán comprender por medio de ellas cuáles son las características o requisitos que tienen que tener los servidores de Cristo. Que no solo se conforman a servir dentro de las 4 paredes de un templo, sino donde quieran que ellos vayan, siempre van a servir. O sea, donde usted va, siempre va a ser una persona servidor. Aquí estoy escuchando al pastor, está mostrando quiénes son las personas que van a ir a servir. Y van a llevar lo que la iglesia está haciendo aquí y fuera de estas 4 paredes. Amén. Para edificar vidas.
vamos a ver 4 requisitos de un servidor de Dios. Primer requisito, salir de la iglesia y servirle a Dios en todo lugar. Y en el versículo 1 vemos, dice bien claro, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades. Hermanos, este versículo es bien clave. Dice que Jesús iba, Él salía, Él no mandaba. Él siendo Dios iba a trabajar para el reino de su Padre. Él siendo el mismo Dios iba a trabajar. Pero muchas veces a veces decimos, vaya tú, pero tú no vas. A veces queremos que otros vayan, pero yo no. Yo estoy solamente en la iglesia, yo soy jefecito. Y en la cosa de Dios no hay jefes, hermanos. Porque nuestro jefe es Cristo Jesús. Amén. Él es el que un día nos ha mandado. ¿Cuántos de ustedes, yo también incluyo, muchas veces nos hemos quedado y ya no vamos a predicar la palabra? Esto significa, conlleva servir en la comunidad o a donde Dios le manda. Muchas veces el pastor dice, sabes hermano, vamos a salir. Vamos a ir a tal asentamiento humano, no sé cómo llama acá, pastor. En Perú decimos asentamiento humano cuando los pueblos están empezando a formar y acampamento. Así decimos asentamiento humano. Vamos a un asentamiento humano para empezar a sembrar la palabra de Dios. Y muchos dicen, amén, dicen algunos. Pero a la hora de la hora no aparecen. Ese momento decimos solamente para emocionar. Ay, el hermano está decidido, pero a la hora de la hora, no. Esto no es un servidor del reino de Dios, hermano. Muchas veces puede ser emocionado. Puede ser solamente para impactar a la congregación. Ah, está sirviendo, Señor. Pero a la hora de actuar, no está dispuesto. Entonces, el Señor Jesús, hermano, Él salía. Él estaba dispuesto a llevar la palabra de Dios, pero Él siendo el ejemplo, hermanos. Ahora, ¿qué dice en Santiago 5:14? Vamos a mirar Santiago 5:14. Santiago 5:14. 5:14 dice bien claro. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Hermanos, muchas veces usted no está dispuesto a salir. ¿Cuántas personas a veces están enfermas, debilitadas, desanimadas, pero usted no está dispuesto a dar su tiempo para ir a animar? Espera que otros se vayan, pero usted no. Y un verdadero siervo de Dios tiene que tener esas cualidades. Si yo en la iglesia no veo una persona que ha llegado, yo trato de llamarlo, buscarlo, voy a ir. ¿Qué está pasando? Más aún si usted le ama, si usted siente ese compañerismo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando una vida se empieza a debilitar, muchas veces, hermano, va a flaquear y cuando flaquea, ya viene abajo. Entonces, nosotros debemos salir a buscar. Dentro de la iglesia local, hermano, debemos dar ese paso. Estoy hablando ya creyentes. Y cuánto más a las personas que están sin Cristo hoy en día, hermanos, que están muriendo cada día. A veces da lástima. Y nosotros que conocemos la verdad no estamos dispuestos a abandonar estas 4 paredes de nuestras comunidades. Porque no amamos. El Señor nos manda a amar. Porque es un principio que Dios nos ha enseñado. No solo se trata de salir, hermano, de la iglesia, de donde verdaderamente debemos salir, es de nuestras comunidades, de nuestra apatía a la cosa. Y mucha gente a veces tiene apatía. ¿Qué es apatía? Algo que no le gusta. A veces dice por compromiso, ¿sabes? Voy a ir a hacer la obra, pero a la hora de la obra no está dispuesto. Le ve pesado. Porque su propio enemigo está en usted mismo. No ha crecido espiritualmente. Su carne gobierna toda su vida. Pero cuando usted está dispuesto a servir al Señor, hermano, usted dice amén y lo cumple. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que nos insta a obedecer su palabra. Sabiendo que la iglesia, estas 4 paredes, el pastor no le va a recompensar, pero sí el Señor un día le va a dar recompensa. Eso debemos estar seguros, hermanos. Y cuando uno está seguro en esto, le empieza a obedecer. Aquí vemos al Señor Jesús. Él mismo iba. El ejemplo para nosotros, hermanos.
muchas veces mandamos a predicar. Decir, vete tú, vete tal, pero yo no estoy dispuesto a ir. Hermanos, nosotros debemos decir, vamos a salir, vamos a evangelizar, vamos a sembrar la preciosa semilla. Y esto va a dar fruto en su debido momento, pero usted ya ha sembrado, hermano, usted ya ha buscado las almas perdidas. En mi país hay mucha calamidad espiritual. Muchos hermanos de Chile cuando se van quedan sorprendidos. No sé si usted, Pastor David, se fue a la zona de Belén. En la zona de Belén hay bastante pobreza y gente totalmente que está francamente gobernado por el príncipe de las tinieblas. Es un caos espiritual. Y cuando van muchos extranjeros se quedan sorprendidos por esta calamidad. Pero muchas veces Dios quiere, hermano, que vayamos. No sé si aquí tienen ministerio de visitar las cárceles, los hospitales. Pero debemos estar dispuestos, hermanos, a salir. Porque a eso Jesús nos ha llamado. Él iba. Ahora Él nos dejó su palabra, hermanos, su enseñanza para nosotros obedecer. Y cuando una iglesia es dispuesta a obedecer, hermano, va a empezar a renovarse. Van a empezar a llegar miembros nuevos. Van a empezar a llegar personas que antes no conocían. Porque usted está dando ese primer paso, está buscando. Amén. La gente incrédula por sí sola no va a llegar a la iglesia. Nosotros debemos salir a predicar y enseñar. Eso es lo que Dios quiere. En el libro de Santiago, volvemos a Santiago 5:19. Dice de esta manera. Santiago 5:19 dice bien claro: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos vemos al hermano que está decaído, está desanimado, ya no viene a la iglesia, a veces ni le buscamos. ¿Y cuál es nuestra tarea como iglesia, como pueblo de Dios? Restaurar vidas. Y para eso debemos salir, buscar, hermano. Y eso Dios quiere. No decir, el hermano ya está caído, ya está desanimado, que viva su vida. No, hermano. Si usted ama a su prójimo, usted se va a amar, hermanos. Tiene que buscar. La persona cuando está totalmente decaído espiritualmente tiene vergüenza de venir al templo. Así es en mi país, no sé si es acá, pero ¿por qué? Porque el espíritu mismo, nosotros nos sentimos avergonzados. Porque pensamos que todo el mundo va a apuntar, no es llegar a la iglesia. Pero sabes, nosotros no somos quienes calificamos. Es Dios que califica a la persona. Amén. Y debemos buscar, hermanos. Segundo requisito para ser un servidor que Dios agrada. Ser humilde. Y en el versículo 8 dice bien claro. 8:1, volvamos ahí. Aconteció después que Jesús iba por toda la ciudad y aldea predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué debemos hacer, hermano? Debemos anunciar. Es importante, hermanos, en este pasaje que no solo Jesús predicaba, sino en las grandes ciudades, sino predicaba en las aldeas, en lugares pobres y necesitados. No solo donde las calles eran buenas, sino donde había polvos en las calles, pero había mucha necesidad. Un pastor en Iquitos, cuando vino a Lima a graduarse en un instituto, era de nuestra iglesia. San Martín ha tenido bastantes estudiantes en Lima, vino a Chillón, hay un centro teológico. Y cuando volvió a la iglesia dijo, pastor, voy a levantar una obra. Bueno, pero quiero buscar gente clase A, dicen. Y yo le dije, ¿por qué quieres cliente clase A? O sea, él quería predicar en lugares donde hay gente acomodada. Hermanos, el Señor no ha hecho acepción de personas. Si para que en esta iglesia un día venga un pobre humilde, un pescador, una persona en calamidad, hay que predicarlo. Porque es importante una vida que se está salvando, hermano, del infierno.
Y cuando ese pastor me dijo así, este hermano que levantó una obra me sorprendió y me dio mucha pena. Y que muchos creen, hermanos, que cuando entra el Evangelio, al predicar, al anunciar la palabra de Dios, tú te vas a hacer rico. Y no es así, hermanos. Lo que tú tienes que anunciar es pensando que esa vida de esa persona que no conoce al Señor está camino al infierno, y tú que conoces la verdad, tienes que decirle la realidad lo que está pasando él. Porque este es un mandato en el cual Dios a usted y a mí nos ha dado, hermanos. Entonces, para eso, hermanos, tenemos que predicar, sea donde sea de cualquier condición social. Porque hay una vida que está camino al infierno. Y usted que conoce la verdad tiene que anunciarlo. Muchas veces las personas dentro de las iglesias, muchas veces gastan dinero en paseos, en cuantas cosas, pero ¿sabes? No están dispuestos a gastar para el reino de Dios. No están dispuestos. ¿Por qué? Porque sienten dolor. ¿Qué voy a dar dinero para esta cosa, para este evento? No está dispuesto, hermano. Pero como hijo de Dios, como persona, como un servidor de Dios que usted se llama, debe estar dispuesto a dar estas cosas. En Mateo, vamos a Mateo 28, 19, 20. Es un mandato en el cual usted y yo hemos recibido la gran comisión. Y en Mateo 28, 19, 20 dice bien claro, hermanos. Mateo 28, bien claro. Dice la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, este es un mandato sí o sí, en lo cual usted y yo hemos recibido. Y debemos de hacer, hermanos, debemos de anunciar las grandes verdades. Debemos de decir que hay un cielo y hay un infierno. No decirlo que hay un término medio. Yo cuando visito a veces los hospitales, cuando hay gente que está muriendo, o a veces gente está agonizando, siempre a las familias estoy consolando. Y cuando me voy al cementerio, no sé, allá en Quito hay un cementerio en el cual hay un representante de la beneficencia pública, llamamos, que traen los muertos y él hace su sermón antes de enterrarlo. Pero a todos los muertos, él les manda al cielo. No les dice que está yendo al infierno. Una cosa que muchas veces lo está engañando. Y la gente queda confortado. Pero la realidad no es eso, hermano. Nosotros debemos anunciar lo que dice la palabra del Señor. Que hay un cielo y un infierno. Eso tiene que saber la gente, y la gente que está bien tiene que saber qué es lo que le espera, hermano. Eso debemos anunciarlos. No decirlo, como dicen los católicos, purgatorio, término medio. No, aquí en esta tierra tú te preparas dónde vas a pasar la eternidad. En el cielo o en el infierno. Y el Señor Jesús anunciaba, salía, pero con sencillez y con humildad. Es tiempo, hermano, que las iglesias de Cristo nos enfoquemos en salir a predicar y enseñar. En las aldeas, en los barrios marginales. Cuando el pastor viajó a la selva, yo decía, y ahora le veo, parece que más se encariñó con la selva. Este hombre, cuando él me llamó en mes de octubre, si no me equivoco, y me planteó que quería hacer este instituto en la selva. Yo le digo entre mí a mi esposa, el pastor está medio, dejar todas sus comunidades allá, para venir a matar zancudo acá, para estar a la expensa de los botecitos que pueden naufragar, tiene que ser medio. Pero una cosa es medio así para agradar a Dios, hermanos. Eso es lo importante, es sufrir por la causa de Cristo. Yo sé que muchos no están dispuestos, pero son personas a las cuales Dios pone. Yo para venir acá, mis hijos, mis hermanos que me decían, estaban pendientes de la temperatura de Chile, me decían, pastor, cuidado, vas a estar mucho temblando en el frío. Pero gracias a Dios todavía estoy resistiendo, no te viene la forma fuerte. Hermanos, debemos ser personas que debemos estar dispuestos a dejar nuestra comunidad.
Si usted está dispuesto a dejar tu comunidad, Dios va a hacer muchas cosas. Tu vida debe estar sumiso. Aquel que un día te ha llamado, aquel que un día ha puesto tu mirada en ti. No es que usted haya mirado a Jesús, sino Cristo puso su mirada en usted y por eso usted le está sirviendo. Pero para ser un servidor eficaz, un servidor de mente que agrada a Dios, tienes que estar dispuesto a poner todo, no en parte. Porque cuando el Señor nos salvó, te salvó todo. Es lo que Dios quiere, hermanos. Tercer requisito, hermano. Predicar y anunciar. Y en el versículo 8 dice, 8:1, que el Señor iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Hermanos, predicar y anunciar, aunque le parezca igual, no es así. Para predicar usted tiene que estar preparado. Tiene que conocer Biblia, tiene que conocer doctrina, tiene que estudiar la hermenéutica, es para predicar. Y anunciar es otra cosa. El anunciar se necesita solo a otro lo que hemos encontrado lo bueno en Cristo, es anunciar. Y usted puede anunciar lo que Cristo ha hecho en su vida, lo que Cristo un día le ha transformado. Pero muchas veces no estamos dispuestos ni a predicar ni a anunciar. ¿Por qué? Porque nos avergonzamos de aquel que un día nos ha salvado. Hermanos, la Biblia dice, Miguel, que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de salvación. Cristo me ha salvado, Cristo a usted la ha salvado. Así que usted no tiene excusa para decir que usted no puede predicar o anunciar. Porque cuando usted va a anunciar, va a decir lo que Cristo ha transformado su vida y con la enseñanza, lo que está anunciando, mucha gente va a decir, yo también quiero conocer al Señor. Cuando una persona anuncia lo que Cristo en su vida, hay gente que dice, yo también quiero, yo no puedo cambiar. Hay gente que dice, sabes, yo quiero cambiar, pero no puedo. ¿Qué has hecho tú para cambiar? Sabes, Cristo me ha buscado. Cristo me ha llamado. Así que usted no necesita conocer mucha Biblia para anunciar. Usted tiene que decir, ¿sabes? Un día Cristo me encontró cuando mi vida era un caos, cuando mi vida estaba en un vacío, cuando mi vida estaba camino al infierno. Cristo lo llenó todo. Hoy día hay cuánta gente, hermanos, que tiene todo, pero está vacío el corazón. Porque todavía no encontré al Señor. Eso es fácil. Pero ¿por qué no hacemos, hermano, como iglesia? O no predicamos o no anunciamos. Porque muchas veces nos avergonzamos. Un cristiano cuando se convierte allá en la selva, no sé si acá es igual, este bendito libro muchas veces no quiere ni portar, lo han de escondido. Porque tiene temor de que le digan, y eres cristiano, y eres hermano. Cuando este bendito libro nos debe llenar de gozo, hermano, de servir a un Dios vivo que un día nos ha transformado. Entonces, hermano, el Señor iba predicando y anunciando. Ahora usted también lo puede hacer como iglesia del Señor. No hay excusa para decir que yo no puedo hacer, sí lo puedes hacer. Ahora si usted es hombre preparado, entrenado, calificado ya en las cosas de Dios, usted predique. Y si usted no se ha preparado en estas cosas, anuncie lo que Cristo ha hecho. Cómo Cristo te ha cambiado lo que tu vida era ayer y lo que es ahora. ¿Quién solo puede hacer eso? Es el Señor. Así que no hay excusa para una iglesia que quiere servir al Señor de poder predicar o anunciar. Todos estamos calificados, hermanos. No hay excusa. Solo lo único que impide hacer estas cosas cuando nosotros estamos avergonzados de aquel que nos salvó. Quizás muchas veces algunos se sienten capaz de predicarle a alguien la palabra. Quizás no tengas mucho conocimiento bíblico y doctrinal, pero tienes toda la capacidad de traerlo o invitarlo al templo. Usted lo puede hacer esto, hermano. Usted puede decir a tu amigo, ¿sabes, amigo? Yo te invito a la iglesia. Ahí está el pastor, están los hermanos preparados, entrenados. Él te va a enseñar.
Y si Dios obra en su corazón de esa persona, va a haber un vivo deseo de querer estar en las cosas de Dios. Yo no sé si usted está orando, está clamando a Dios por su vecino, por su hijo, por su amigo, para que conozca al Señor. Nuestra actitud como verdadero siervo de Dios, que estamos en la iglesia, debemos orar mucho por esto. Porque el Señor para eso nos ha llamado. En 1 Timoteo 4, 1, 2 dice bien claro, hermanos, en la cual el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice bien claro: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra a tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? Que nosotros prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. No solo aquí, sino en otro lugar donde vayas, en tu trabajo, en el carro, a donde estés hablando. Es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo podemos tener una iglesia en crecimiento si hay hermanos que sabiendo predicar no están predicando, hermanos? ¿Cómo podemos tener una iglesia en crecimiento si hay hermanos que no están anunciando lo que Cristo es en su vida? Debemos despertar esto, hermanos. La iglesia tiene que florecer. Le escuché acá al dirigente que esta iglesia tiene que reventar. Para que reviente, hermano, debemos nosotros estar motivados a seguir anunciando la grande verdad de Dios. Y dentro de poco, esta iglesia va a faltar, va a quedar chico. Y después de haber otro pastor de jóvenes y van expandiéndose más. Y al final, Dios va a hacer una obra grande. Porque Maculia dio el primer paso. Es la primera iglesia de Chile incursionando en la selva. Cualquiera no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque aquí se han preparado, se han entrenado. Y están saliendo hombres dispuestos a llevar el mensaje, la palabra de Dios a otros lugares donde están clamando, están buscando a Dios. Como dice el pastor, hay gente que quiere saber, quiere conocer, pero falta quien les enseñe. Y muchas veces aquí hay gente preparada. Hermanos, Dios quiere eso, que llevemos su bendita palabra del Señor. Dios, hermanos, a cada uno un día nos va a demandar, porque Dios ha invertido para que usted sea salvo. Dios ha invertido a través de su Hijo Jesucristo su preciosa sangre, hermanos, para que usted hoy día esté alabando a Dios, para que usted hoy día tenga una vida en paz, en tranquilidad consigo mismo, porque el Espíritu de Dios nos da paz. Hoy día la gente inconversa no tiene paz, puede tener dinero, posesiones, todo material, pero no tiene paz. Siempre veo por televisión grandes personas, empresarios, a veces de un tremendo edificio se autoeliminan, eso sí, porque están cargados de problemas. Pero a usted Dios le da la paz a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no predicar? ¿Cómo no anunciar, hermano, estas grandes verdades, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? ¿Por qué callamos estas verdades, hermano? Es tiempo que la iglesia despierte. Pero despierte para buenas obras, hermanos. Porque usted y a mí Dios nos va a demandar. Nos va a pedir cuentas. Entonces la iglesia hoy en día tiene que salir, hermanos. Si usted no ha salido esta vez, si usted ni en su barrio, ni en su casa ha anunciado, está en serios problemas. Usted tiene que anunciar. A los jóvenes en el colegio, a los profesionales en su trabajo, anunciar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero es importante, hermano, desde que usted está en los caminos de Dios, que usted es el servidor de Dios, usted se identifique en su trabajo, diga lo que eres, porque si usted no dice lo que eres, siempre a usted le va a mirar uno más del montón. Ese es el gran problema hoy día en las iglesias. Hay hermanos que son creyentes en sus iglesias, en sus cuatro paredes, pero afuera no se identifican y se callan. Y por eso el mundo muchas veces está cada día más yendo a la bien, porque usted es cobarde en donde Dios lo ha puesto. Y Dios no quiere que seamos cobardes, hermanos. Dios quiere que seamos valientes, porque Dios nos ha dado la valentía de seguir adelante, hermanos, las cosas de Dios. Y como último requisito, hermano, volvemos a Lucas 8:2. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María,
que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Usted tiene que ser una persona agradecida, hermano de Dios. Aquí vemos mujeres que servían al Señor. Mujeres que estaban dispuestas a dar todo. Mujeres que habían sido liberadas de espíritus malos y de enfermedades. Aquí vemos a María Magdalena, de la que habían sido 7 demonios, dice la palabra del Señor. O sea, una mujer terrible. 7 demonios. Eso dice la Escritura. Ahora, ¿por qué le servían a esas mujeres? ¿Usted cree que porque eran ociosas? No, hermanos. Porque estas mujeres estaban dispuestas a dar en gratitud lo que Cristo había hecho en sus vidas. Y nosotros debemos ser personas agradecidas de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque si nosotros no estaríamos en los caminos del Señor, hermanos, nuestra vida no tendría sentido. No tuviera sentido, hermanos. Cuando yo veo personas alcohólicos, drogadictos, a mí me da pena. ¿Usted cree porque quiere están así? No, no es porque quieren. Es porque el espíritu del demonio les ha tomado, les ha controlado. Está controlado por ellos. Ellos no pueden hacer salidas fácilmente. Pero a usted, en la cual el Señor un día le ha llamado, a usted lo ha salvado, hermano. Usted debe vivir una vida agradecida a lo que Cristo ha hecho en su vida. Si uno estaría en los caminos del Señor, como le dije al pastor muchas veces, yo estaría bajo tierra, hermano. Yo estaría bajo tierra, porque yo temblaba, yo vengo del alcoholismo. ¿Y quién me pudo cambiar? Cristo. Lo que ni mi papá ni mi mamá me pudo cambiar, Cristo me cambió. Pero también cuando me agarré del Señor, cuando el Señor me salvó, yo me agarré de este bendito libro. Y cuando leí en este libro, entendí que ningún borracho puede entrar al reino de los cielos. Yo era ese borracho. Hoy doy gracias a Dios. Son más de 23 años que no te puedo poner un vaso de cerveza. Y soy bien radical en el alcohol. ¿Por qué? Porque sé bien claro que ese vicio me estaba llevando a la perdición. Ese vicio estaba destruyendo mi vida. Y soy un agradecido a lo que Cristo ha hecho en mi vida. Yo no conozco el vicio que haya tenido usted. Pero ¿sabes? Usted quizás no tomará, no fumará, no cosas, pero usted, muchas veces usted es mal agradecido al Señor. Un agradecido al Señor le sirve. Estas mujeres le servían al Señor. Estaban dispuestas a estar con el Señor. Porque habían visto cosas maravillosas que el Señor había hecho en su vida. Los había transformado, hermanos. ¿Cómo no dar nuestro tiempo a aquel que un día nos salvó, hermanos? Un agradecido es una persona sumiso. Y cuando yo soy sumiso, lo hago de buena voluntad. No porque el pastor me manda, no porque el líder del grupo me está mandando, sino porque yo siento en mi corazón lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Cuántos cristianos hoy en día en las iglesias dicen, Señor, te voy a servir hasta la muerte? Muchas veces lloran, pero lloran emocionados. Pasan las pruebas, no pasó nada. Hermanos, debemos ser servidor. Vamos a Marcos, ya voy a terminar. Marcos 16, San Marcos 16, 1 al 8, dice, y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a una joven sentado al lado derecho y cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor,
y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Si usted se da cuenta acá, ¿quiénes fueron las que estaban más interesadas en Jesús? ¿Los discípulos o las mujeres? Las mujeres. ¿Dónde estaban los discípulos? Patitas mías. Bien corrido. Estas mujeres se fueron porque amaban a Jesús. Querían estar ahí. Hermanos, es lo que Dios quiere, hermanos. Que nosotros desde el momento que estamos ya salvados por el Señor, estamos involucrados, le sirvamos. Que estemos dispuestos, hermanos. ¿Sabes? El que te va a calificar no es el pastor, Dios te va a calificar. Porque Dios no se equivoca. Y Dios te va a recompensar lo que estás haciendo en el servicio del Señor. Hazlo con gozo, hazlo con integridad. Que tu corazón esté dispuesto, hermano, a agradar a Él. Porque tu vida no depende de ti, depende del Señor. Debemos estar preparados, hermanos. Yo quiero terminar este mensaje, hermanos, haciendo un reto, una pregunta. Si tú eres verdaderamente un servidor, o de la iglesia, o del Señor, ¿en cuál estás? Así como estás, yo quiero que cierres tus ojos. Te pongas